Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy tenemos en este quinto encuentro una invitada, Adriana Clemente, la licenciada Adriana Clemente, investigadora, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, directora del Centro de Estudio de la Ciudad, también de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y por sobre todo para ustedes, para que se sientan absolutamente cómodos, una compañera que nos va a venir a dar alguna mirada específica de las políticas sociales. Ella es especialista en ese tema, un poco para hablar de los últimos años y de cómo se insertan políticas sociales, como por ejemplo la asignación universal. Así que los dejo con Adriana y seguimos. Buenas tardes compañeros y compañeras. Hoy vamos a estar trabajando sobre un tema que es de mucha actualidad, porque bueno, todo el tiempo nos atraviesa la discusión qué se hace por la pobreza, qué no se hace por la pobreza. Históricamente el tratamiento de la pobreza habla de los pueblos y de la forma en que los pueblos acceden al bienestar. Y en principio vamos a trabajar una definición de políticas sociales que sería de alguna manera el instrumento principal que tienen los gobiernos para atender la cuestión social, es decir, para atender el bienestar, para producir bienestar, para acompañar la relación entre el mercado y la acción que puede tener el mercado en lo que es reducir las posibilidades de que las personas accedan a lo que necesitan para desarrollar su ciclo familiar, para atender su familia, para atender las cuestiones que hacen que efectivamente podamos tener una vida en progreso. En ese sentido, la definición de política social es una definición sencilla, vamos a tomarla más sencilla, es el conjunto de decisiones, de acciones que desarrolla el Estado, son decisiones público-estatales en respuesta a las necesidades sociales. Hay dos características que voy a mencionar particularmente de las políticas sociales. Una es la contingencia. ¿Qué quiere decir la contingencia? Que varían, que son históricas, que cada época se da una discusión respecto al lugar de la política social y las acciones que deben desarrollar los gobiernos para atender las necesidades sociales. Las necesidades sociales no son unívocas. En cada época y en cada momento ustedes han visto en la historia argentina, en clases anteriores, que ha habido distinta manera de problematizar las necesidades sociales y que el Estado se ha posicionado de distinto modo en ese sentido. Entonces, una característica es que no hay una definición única y lineal de las políticas y que pueden variar y que pueden avanzar y retroceder. Primer acuerdo. La otra, que es constitutiva, es que es una combinación, son un sistema entre aspectos, componentes de la seguridad social y componentes de ayuda social. ¿Por qué? Porque se espera que la política social accione allí donde el mercado no llega. Es decir, que el Estado accione como garante a través de las políticas sociales de asegurar pisos, no techos, pisos de bienestar que después las familias, el pueblo pueda ir, en la medida que tiene una estabilidad, que tiene certidumbre de cuál es la posición que tiene, pueda irlos modificando en una mejor relación con el mercado, pero no dependiendo del mercado. El mercado es voraz, el mercado lo que quiere es acumular. No le interesa el bienestar, le interesa el consumo y propiciar el consumo. Entonces es solamente el Estado el que puede atender esa particularidad de cómo se hace para que el pueblo viva mejor, cómo se hace para acceder a la salud, a la educación. Decíamos que es una combinación, un equilibrio entre políticas de seguridad social y de ayuda social. La clave de la política social es la particular participación del mercado de trabajo en las mismas. ¿Por qué? Porque se espera que las personas, ¿cuál es en la historia reciente argentina, del peronismo en adelante, el lugar central del trabajo como proveedor de bienestar? El Estado garante y el trabajo, lo que uno puede generar con su trabajo, la garantía de poder desenvolverse en acceder a las cuestiones que uno necesita. En ese sentido, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo se da ese equilibrio? ¿En qué momento de la historia se pueden haber roto los equilibrios que hagan que la ayuda social tenga que suplir al trabajo? Este es el tema que nos ocupa.
Una afirmación que vamos a plantear en esta breve clase es decir que las políticas sociales no tienen resultados comparables tan fácilmente. Vamos a decir que los resultados de las políticas sociales dependen del contexto, del momento histórico y de las condiciones en que operan estas políticas. Si el contexto es recesivo, las políticas tienen un efecto mucho más reducido a que el contexto sea activo, con crecimiento económico, con desarrollo. Entonces, es en esta tensión que nos vamos a estar moviendo en la discusión de qué rol asume el Estado para garantizar que cuando el mercado se retrae, el Estado siga garantizando aquello que las personas necesitan para un buen desarrollo de un ciclo de vida en crecimiento, de una sociedad con empuje, con desarrollo, accediendo a lo que decimos nosotros la felicidad del pueblo, ¿no? Lo que se ve como la felicidad del pueblo. Esto es educación, es salud, es vivienda, es la posibilidad de saber qué va a ocurrir mañana y de que no sea necesariamente una permanente incertidumbre definir cómo es el día a día de una familia. Tenemos un momento de ruptura en que el trabajo dejó de ser la fuente de bienestar. Y esto es central en esta conversación, porque en la medida que el trabajo no garantiza, es el Estado el que tiene que hacerlo. Y ahí el rol del Estado es un rol que puede llegar a ser un Estado con una visión incremental, es decir, que busca una acumulación por la vía de las políticas, o un Estado que dice, hay que hacer lo mínimo, hay que trabajar en los bordes. Es decir, una perspectiva residual, de residuo, de acción de poco, en torno al que va cayendo, al que sale del mercado de trabajo, al que tiene más dificultad por entrar. Van a ser los jóvenes, van a ser las mujeres, van a ser las personas mayores de 50 años, van a ser aquellos que por alguna circunstancia no pudieron terminar una escuela secundaria. Es decir, es un grupo bastante importante, bastante amplio puede ser de la población, depende del momento histórico en que analicemos cómo se comporta esta díada entre mercado y Estado y la política social en el medio, tratando de abrir y que este diálogo se produzca de una manera lo más armoniosa posible. Vamos a decir que no todos los Estados tienen la misma interpretación de su rol. En ese sentido, nosotros vamos a ubicar un momento de ruptura. Ustedes la clase anterior estuvieron trabajando sobre la dictadura como periodo histórico. Ahí se produce una ruptura donde el mercado va a empezar, el mercado de trabajo va a empezar a no ser el proveedor de bienestar principal. ¿Por qué la ruptura? ¿Solo por la represión? No, hay cuestiones medulares. Cambiar la matriz económica de este país, desindustrializarlo, empieza a volcar y a hacer que el reparto de la riqueza cambie y que efectivamente más personas estén, aunque tengan trabajo, no puedan abastecer sus necesidades, sino es con cada vez más ayuda del Estado. Ese proceso en los 80 se va a mantener. Ustedes deben recordar la famosa caja PAN, es una primer ruptura en ese sentido, es venir a decir, bueno, la comida, hay riesgo alimentario, quizás no era tan claro, la gente decía queremos trabajo, no, con esta caja no sabemos bien qué hacer, pero es una primer ruptura donde aparece el tema de la atención a la pobreza. Ya no se va a hablar del trabajador, se empieza a hablar del pobre. Es decir, en los 70 el mercado de trabajo se modifica, expulsa gente, en los 80 este proceso no se revierte, digamos que se mantiene, y en los 90 claramente se va a instalar el tema de que el mundo se va a dividir entre aquellos que pueden ganarse la vida trabajando, con una oferta de trabajo pobre en servicios o con algunas calificaciones muy exóticas, si se quiere. ¿Por qué? Porque no va a haber industria, porque lo primero que va a pasar es que va a haber un vaciamiento de un modelo que preveía que del campo solo no se vive, es un país agropecuario, esto nos da ganancias, siempre y cuando tengamos retenciones, y es la industria la que posibilita el pleno empleo. O sea, el pleno empleo, las políticas sociales accionan solamente en la porción de población que está necesitando alguna atención. ¿Por qué? Porque circunstancialmente se quedó sin trabajo, porque le afectó una inundación, porque es vulnerable, porque es joven, porque es mujer, madre de hijos pequeños,
porque es una persona anciana y no ha tenido posibilidad de haber hecho aportes en su momento, y esto es algo que el Estado puede hacer y puede hacer muy bien. Cuando eso pasa a ser una masa de personas que supera lo que puede llegar a ser una cantidad bajo cierto control, si se quiere, porque el número no es masivo, la respuesta empieza a ponerse en riesgo y las respuestas empiezan a jugar en calidad. ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos el mundo del trabajo y el seguro social y vamos a tener un sistema de atención diferenciado para los pobres. Ahí lo que me interesa marcar es que en la década del 90 lo que marcó la ruptura con la historia del peronismo, lamentablemente gobernaba el peronismo porque era el gobierno de Menem, y algo impensable, que era una oferta distinta, diferenciada para los pobres. Es decir, si sos pobre, la educación puede ser distinta, la salud puede ser distinta, la forma en que accedes a una vivienda también es distinta. Cuando digo distinta es de baja calidad. Cuando digo distinta es que la calidad puede ser diferente. Y eso era algo nuevo para nosotros. Podía no atenderse al conjunto, pero no decidir que el estándar, aquello que se espera que sea diferenciado ya intencionalmente desde el Estado, es una primer traición a lo que es los principios de la justicia social, con el que por 50 años se había desarrollado la idea de bienestar en Argentina, con luces y con muchísimas sombras. Pero en principio era un ideario. No, empieza a instalarse que esto puede ser diferente, que si sos pobre y es lo que te mereces, es lo que podés, no te quejes, no pidas otra cosa. Eso vino para quedarse. Eso se instala en lo que se dice la cultura institucional. Eso hace que las instituciones tengan un comportamiento distinto si están en un lugar o en otro, en un barrio o en otro, o atienden una población u otra, aunque los trabajadores sean tratados igual, aunque tengan el mismo sueldo, por ejemplo. Puede ser que su comportamiento hacia el sujeto que demanda sea diferente. Es decir, estas cuestiones que entran y modifican las claves culturales son las más difíciles de cambiar en el tiempo, porque una vez que se instalan tienden a transmitirse y reproducirse, aun que no haya motivos. Así nos agarra el 2003. En ese estado nos agarra, con una crisis terrible, donde el caso que vamos a tomar son los programas de subsidio de transferencia directa, es decir, que se traduce en dinero. Eso era algo impensable en algún momento en la historia, y de alguna manera pudimos entender que la posibilidad de que las familias recibieran, a través de lo que fue el Jefes y Jefas en su momento, un dinero y que pudieran disponer de ese dinero para solventar lo básico, iba a ser la diferencia entre comer y no comer, entre poder tomar alguna decisión y no tomarla. Y en 3 meses nos encontramos que 2,5 millones de personas fueron beneficiadas, de 300.000 que había cuando se fue en helicóptero de la Rúa, que eran las mismas que había cuando Menem dejó la industria destruida y el país en condiciones realmente muy debilitadas. De 300.000 personas que tenían el famoso Plan Trabajar, pasamos a 2,5 millones de personas con el famoso Jefes y Jefas de Hogar, que fue como un alivio y posibilitó pensar en cómo se iba a recomponer la economía a partir de asegurar un piso para que las personas no estuvieran en riesgo alimentario. Esa situación duró hasta el 2005, 2006, recién ahí pudimos decir, ya había ganado Kirchner el gobierno, Néstor Kirchner, 2003, y trabajando y volviendo a recuperar los puestos de trabajo, la discusión era que había que seguir atendiendo con políticas específicas la pobreza, porque todavía el mercado de trabajo no respondía y había que activar el mercado de trabajo. Ahí se genera todas políticas activas que van a llamar, si les pido que esto lo retengan, de movilidad ascendente. Es decir, ¿en qué medida las políticas pueden accionar para que un problema se reproduzca, una sociedad desigual siga siendo desigual, aunque la economía funcione, o definitivamente que haya movilidad? ¿Qué quiere decir? Que un hijo puede estar mejor que su padre. Es decir, eso es movilidad ascendente. Eso pasó en la historia argentina con el peronismo, más o menos se pudo mantener por algunas décadas y llevó 3 décadas de destrucción ponernos en algo que pocas sociedades experimentan, que es lo que se llama movilidad descendente.
que sería al revés, que el abuelo con su jubilación termine manteniendo al hijo y a los nietos. Esto pasó y estamos en un momento donde estas cosas van a volvernos, lamentablemente, a sonar como posibles. Yo quiero ir redondeando el caso que estoy tomando para llegar a la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque se llega a la asignación como una política de atención, de asistencia, pero la discusión era si se iba a llegar como política de atención a la pobreza o como política de compensación a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿qué se reconoció en esos años donde se activó la economía? Que había un grupo importante de personas que no lograban entrar al mercado formal de trabajo. Entonces había una economía caliente moviéndose, se generaban puestos de trabajo todo el tiempo, pero no, en el mejor momento, 2007, no se había podido lograr incorporar a más o menos entre un 35 y un 40 personas, población económicamente activa, a el mercado formal. Ahí se acepta que empieza a haber un techo y va a ser el 2009 el momento en que la asignación va a irrumpir en la sociedad argentina como un programa orientado a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores. Se va a hablar de trabajadores, no se va a hablar de pobres. La diferencia entre Argentina y otros países que tienen subsidios parecidos era que se definió que esa transferencia estuviera instalada en el Ministerio de Trabajo y atendiera a aquellos trabajadores que, porque el mercado no respondía, no podían tener un trabajo formal. Entonces no había que declarar que sos pobre, solamente que eras informal. Esto marca una diferencia sustantiva. En una economía que siguió creciendo, que siguió motorizada, no era magia, como decía nuestra expresidenta, sino era producto de una cantidad de decisiones que se tomaban todo el tiempo, tuvimos un periodo claramente donde esa política social fue una política central para dar estabilidad y que en torno a ella las familias pudieran generar otros ingresos trabajando en changas, en acciones vinculadas a una cantidad de rubros que ofrece el mercado de trabajo informal, pero algunos muy rentables, y tuviéramos una situación de estabilidad donde la redistribución de la riqueza fue un hecho destacado al 2015 en América Latina, reconocido por los principales organismos como la CEPAL, aún el Banco Mundial, como el país con mejor distribución de la riqueza de América Latina. Termino con esto. ¿Por qué hoy la asignación sigue estando, pero la gente que la recibe está mucho más pobre? Si en algún momento hasta dejó de serlo, no con la asignación, sino con una economía funcionando. Es porque estas políticas aisladas, estos programas aislados de la economía, no tienen el resultado que puede tener todo un proyecto, todo un sistema accionando en torno a que uno pueda desenvolverse en esta relación, como decíamos, tensa entre Estado y mercado de trabajo, y que la población, que poco puede hacer, la familia poco puede hacer sola, más que administrar lo mejor posible sus necesidades y sus expectativas, se pueda desenvolver con algún éxito. Entonces hoy estamos asistiendo a un retiro del Estado, de nuevo, a un Estado que acepta que haya doble estándar, que la escuela del barrio pobre sea igual o más pobre que el barrio, que no se plantea como desafío ver cómo resuelve eso. No es que se había logrado erradicar eso, pero era un desafío, era una vergüenza que sentíamos todos si eso ocurría. No, hoy en día este Estado acepta que esto sea así, va a dejar la asignación y va a decir, nosotros hicimos más que nadie porque aumentamos la asignación. Lo que nos está diciendo es que hay puestos de trabajo perdidos y que hay asignación porque estas personas tuvieron que ir a pedirla porque perdieron su trabajo. Entonces nunca puede ser visto como un éxito, sino es la expresión de un fracaso. Y es un ejemplo que nos pone en evidencia que las políticas sociales son un instrumento muy débil o muy poderoso según quien lo utilice. Y vamos a decir que los modelos, los proyectos que buscan, que están por la justicia social, van a hacer uso de la política social, como ustedes yo creo que trabajaron bastante sobre lo que fue el primer peronismo, la Fundación Evita, todo lo que significó ese primer desafío que era hacer la primer gran transferencia a los trabajadores de riqueza,
Y bueno, y cómo en la historia se ha ido y se ha venido, y que ha sido con el último peronismo, que es esta expresión que tuvo con el kirchnerismo, donde volvimos a asistir a cómo la política social puede estar jugando a favor o en contra de un modelo de movilidad social. Por lo tanto, no es una cuestión unívoca. Les pido que cada vez que estén frente a alguna medida, alguna decisión que se toma para atender, para producir bienestar, podamos analizarla en relación a las políticas económicas y fundamentalmente a cómo están operando las fuentes de trabajo. Bueno, esto es más o menos lo que quería de manera sintética compartir con ustedes, para seguir pensando juntos. Gracias.